tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros cada vez te muestran menos. Lo que otros cada vez te cuentan menos. Aquí te lo mostramos todos los días, te lo contamos. La realidad como es, clarificando información para que vos estés perfectamente bien informado de lo que pasa. Y fíjese, nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Todo Mal, porque parece realmente duro, dramático, hasta desesperanzador el hashtag que hoy tiene Minuto 1. Pero engloba nuestro hashtag de hoy lo que está pasando, lamentablemente, en nuestro país. Fíjese, hoy, sin ir más lejos, la única política económica que tiene el gobierno de Macri en estos momentos, a lo único que se preocupa el gobierno de Macri es tratar de mantener la paz cambiaria, quieto el dólar, que no se mueva el dólar, a un costo altísimo, a una recesión cada vez que duele más en la Argentina de hoy. Lo único que tiene que hacer el gobierno Macri, porque se lo autoimpuso, porque no tiene herramientas, porque no tiene creatividad y porque además está en una encerrona para sus amigos, los que gobiernan, de solamente privilegiar a unos pocos, lo único que tiene que hacer no lo puede cumplir. Hoy el dólar se volvió a disparar 50 centavos para arriba, pese a las altísimas tasas de interés que están sepultando la industria nacional y las pequeñas y medianas empresas. Ese es un punto, ya Fernando Alonso lo va a estar comentando enseguida. Hoy además otro día donde las automotrices anunciaron nuevamente despidos, suspensión de personal. Fiat que anunció hoy que deja de fabricar autopartes en la Argentina. Es decir, en la economía argentina, pese al relato del gobierno, sigue todo mal en el día a día. Hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, tuvo que admitir en el inicio del año judicial lo mal que está la justicia en la Argentina. Es otro dato de la realidad. Recién ahora se dan cuenta, chocolate por la noticia, doctor Rosenkrantz. Pero al menos lo de Rosenkrantz de hoy sorprendió. Hoy la Corte sorprendió en varios sentidos. Sorprendió Rosenkrantz con un discurso donde admiten que muchas veces los jueces no imparten justicia como debe ser, sino que, dijo Rosenkrantz, pareciera que impartimos para otros. No, no es que pareciera. Muchos jueces imparten justicia de acuerdo a lo que les dicta el poder en la Argentina de hoy. Y la Corte hoy produjo un hecho político. Un hecho político que es todo un mensaje al gobierno de Macri. Mientras Macri y, según la doctora Elisa Carrió, el imbécil de Garabano, no lo dije yo, lo dice la doctora Elisa Carrió, la principal socia política de este gobierno, que dijo que Garabano era un imbécil. Mientras Macri con Garabano embisten otra vez contra la justicia independiente, otra vez contra un juez independiente como es Ramos Padilla, y de cualquier forma intentan sacarlo, la Corte por unanimidad, en un hecho inédito, hoy por unanimidad, primera vez que Carlos Rosenkrantz firma de acuerdo a la otra mayoría y les dice, nosotros le vamos a dar apoyo al juez Ramos Padilla. Ojo con este dato de la Corte. Ojo al poder político, mediático y judicial que intenta gobernar en la Argentina con este mensaje de la Corte de hoy, donde dice, el gobierno lo quiere sacar, el gobierno embiste, nosotros lo apoyamos a Ramos Padilla. Ojo, es un nuevo mensaje de la Corte para Comodoro Pi. Atención, jueces
adictos al poder. Atención, fiscales adictos al poder. La Corte hoy les acaba de enviar una señal. ¿Empieza a poner límites la Corte? Ojalá no nos equivoquemos y podamos ver que alguien en la Argentina le empieza a poner límites a un presidente que está actuando al borde del autoritarismo. Es un presidente, Macri, que está actuando al borde del autoritarismo. Porque el domingo pasado, cuando habló de la justicia, habló de Ramos Padilla en tono amenazante y advirtiéndole. Anoche lo contábamos cuando dijo, ha hecho varias a favor de usuarios y consumidores, a favor de la legalidad, a favor de la Constitución, cosas que seguramente a usted no le gustan, señor presidente, pero es un juez que ha actuado acorde a la Constitución. Entonces, atención con el dato de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para Stornelli también un mensaje. Para un fiscal como Carlos Stornelli, que bien dice nuestra portada, está cada vez más solo, que busca apoyos en Comodoro Pi y no tiene los apoyos de los jueces o de los fiscales más adictos al gobierno. Silencio absoluto en Comodoro Pi, mientras Carlos Stornelli queda cada vez más salpicado por el escándalo del D'Alessio Gay y cada vez más solo. Y atención, sería una vergüenza institucional, un bochorno para Comodoro Pi y para el propio Stornelli que el próximo jueves no vaya a declarar como corresponde ante el juez Ramos Padilla. Mañana tiene que ir, mañana miércoles. El jueves viene Ramos Padilla a la Comisión del Congreso. Sería un bochorno que mañana el fiscal Carlos Stornelli, que si no tiene nada que esconder, se tiene que presentar. Y mañana que deje su celular en el despacho del juez Ramos Padilla, porque si él no tiene nada que esconder, que preste colaboración para que investigue la justicia independiente. Si mañana no va, va a quedar totalmente desacreditado ante sus pares, como ya lo está, pero frente a una sociedad que ya empieza a ver esta causa con el grado de escándalo institucional que ahora, y esta noche se lo vamos a adelantar, se suma el escándalo internacional, porque mañana llegan a la Argentina diputados de la República Oriental del Uruguay para ver cómo los roza este escándalo del D'Alessio Gay. Bueno, aquí arrancamos, tenemos mucho hasta las 22, no se mueva. Tengo novedades de la política, ¿eh? Esta noche le voy a contar novedades de la política sobre las candidaturas y abril, mes clave de definición para muchos. Vamos con el dólar. ¿Cómo cerró hoy? El dólar, 41.59 para arriba. Pese a los intentos y las altas tasas de interés, 41.59 para arriba. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Subió algunas décimas más la tasa de las LELIQ hoy el Banco Central y aspiró más pesos de lo que había adelantado que iba a hacer en un intento por frenar la escalada del dólar. Arrancó el día bajando el dólar. Vos sabés que en el mundo el dólar se estaba depreciando, había un movimiento de las monedas de la región de apreciarse. Estaba Argentina copiando ese movimiento global, de repente se cortó la tendencia, se revirtió, llegó a subir 70 centavos el dólar, después morigeró un poco la suba, y esto tiene que ver todo con cuestiones internas. Acá ya no hay factores externos, hay un gran tema de seguridad con lo que pase con las elecciones, de preocupación en el mercado, y por eso reacciona así con esta suba del dólar que parece que va a ser tendencia, Gustavo. Muy bien. La inflación mayorista realmente en los precios asusta. Fíjese el dato de la inflación mayorista en precios. En febrero,
3,4%. La interanual, 64,5% en 12 meses. La acumulada, 4%. Altísima la interanual. ¿De qué estamos hablando con esto, Fernando? Vos fijate, Gustavo, lo que pasó entre el febrero 3,4, el acumulado 4, te está mostrando que ahí en enero fue muy baja, 0,6 la inflación mayorista de enero. Y parecía que ahí había morigerado un poco el traslado a precio de la devaluación de 2018. De ninguna manera, apenas hizo un respiro, en febrero volvió a activarse los precios mayoristas. Hay suba de precios de los productos primarios, hay suba de precios de los productos importados, hay suba de precios de la industria manufacturera. Por todos lados pegó en febrero la inflación, lo mismo que pasó en el comercio minorista, pasó en el comercio mayorista, y eso seguramente se va a ir trasladando a lo largo de las siguientes semanas a los precios al consumidor. Ya, como mencionabas el otro día, en febrero se está hablando, en marzo se está hablando de una inflación de 4%, todavía más alta que en febrero, cosa que se le escapa la tortuga al Banco Central. Bien, y las expectativas de inflación que vuelven a cambiar hacia arriba, alejadas de las que planteó el gobierno de Macri. Fíjese, la expectativa de la Universidad de Itela, en este caso, calculaba un 30% para este año. Ya está calculando para este año, marzo, 40% de inflación. Recordemos que la del año pasado fue altísima, fue del 51, y pico por ciento. 47,6 la inflación del 2018. Bueno, 47, y la acumulada había sido... En enero ya llegó a... En febrero ya superó el 50% de los últimos 12 meses. Bueno, tenemos ya en marzo, que vuelve a cambiar la expectativa de inflación para este año, 40%. Es decir, que los pronósticos de Macri siguen sin poder cumplirse. Y vamos a ver los aumentos que se han dado y los que se vienen. Atención, porque hay una disparada también de aumento. En abril habrá otro aumento del gas del 30 a 35% en todo el país. Más efecto inflacionario. En abril vuelve a subir el subte, costará 21 pesos el boleto mínimo, más para el aumento de la inflación. En mayo aumenta el agua, 27%, lo que proyecta AISA, puede ser más. Y la luz aumenta en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, 4% en mayo, 4% en agosto. Es impensable que puedan bajar la inflación con la cantidad de aumento que vamos a tener de aquí al mes de mayo. Y además con una economía en profunda recesión, con la caída que se va notando mes a mes en el consumo de los argentinos, producto de esta profunda recesión. Y vamos a ver cómo golpea la crisis cuando decimos que está todo mal. No es porque nosotros realmente lo estamos inventando. El industricidio que ha provocado el gobierno de Mauricio Macri. Vean, empresas de primer nivel, empresas, marcas históricas de la Argentina que están con problemas. Hoy, Fiat decidió dejar de producir cajas de cambio que fabricaba en su planta de Córdoba. Esta medida implicará la salida de unos 300 trabajadores. Busca Fiat aplicar retiros voluntarios. Habrá que preguntarle, sería muy bueno preguntarle al fiscal PRO, Cristiano Rattazzi, que ¿se acuerda cuando fue fiscal del PRO? Porque confiaba en Macri, porque confiaba en este modelo y en esta crisis y en esta economía. ¿Qué opina ahora con esta crisis y que tiene que cerrar producción de Fiat en Córdoba? 300 personas
sin laburo que quedan. Gustavo, esas 300 personas, multiplicarlas por 4 por el factor que tiene en todo el resto de la sociedad, ¿no? Cada Sí, uno de esos obvio. trabajos después es los proveedores, los comercios minoristas que los abastecen. Ahí. Sí, pero además a esto hay que sumarle a otras empresas automotrices que han en la misma línea definido suspender personal o prácticamente dejar afuera. Veamos Volkswagen. Anunció 300 suspensiones rotativas en su planta de Pacheco. Desde la empresa informaron que se debe a que se dejó de fabricar un modelo de auto en la Argentina, producto de la crisis producida por el gobierno de Macri. ¿Qué más? La Serenísima informó que a diciembre del 2018 tuvo pérdidas por 1.995 millones de pesos. En 2017 había perdido 844 millones. La Serenísima estamos hablando. Arcor, la multinacional, informó a la bolsa que en el 2018 tuvo una pérdida operativa de 1.010 millones de pesos. Causas: devaluación y caída del consumo. De eso se quejan todas las empresas, Claro. Gustavo, ¿eh? De la devaluación y caída del consumo les pegó muy duro a todas las empresas que tienen mucha incidencia en el mercado interno. Molinos Río de la Plata anotó pérdidas por 1.702 millones de pesos. Causas: devaluación y caída del consumo. Sanela redujo su personal hasta los 35 trabajadores actuales. Desde la UON advierten que a fin de mes podrían achicarse más y cerrar otra planta. Dejaron de abrir, Sanela tenía pensado abrir una planta en Mar del Plata que iba a producir un nuevo utilitario, directamente no la puso en marcha. Cuando vio cómo venían las cosas, decidió suspender todo el proyecto de inversión. Y la última gran empresa, Escabe, solicitó un procedimiento preventivo de crisis. Quiere achicar su nómina de empleado en un 22%. 96 de 436 trabajadores. Usted vio el tenor de las empresas que estamos hablando. La Serenísima, Arcor, Escabe, las empresas automotrices como Fiat, Volkswagen, marcas de primer nivel que sufren la recesión económica del gobierno de Macri. Y vea cómo todo esto afecta en el día a día. Cómo los argentinos cada vez se tienen que achicar el cinturón, apretar el cinturón. Mire esta encuesta que es demoledora, es angustiante, es preocupante y dolorosa sobre lo que vive hoy el argentino medio. Mire, es una encuesta del Centro de Estudios Metropolitanos, del CEM. Les pregunta: ¿disminuyeron porción de comida por falta de dinero? Mire de lo que estamos hablando. ¿Disminuyeron alguna porción de comida por falta de dinero? El 52% dijo que sí, que no el 44% y no sabe 4%. El 52% más de la mitad ha disminuido una ración de comida. Disminuyeron porción de comida por falta de dinero en el área metropolitana. En el segundo cordón del conurbano, y atención con este dato, 65%. El 65% de los consultados ha disminuido una porción de comida por falta de plata en el segundo conurbano. En la ciudad de Buenos Aires, el 35%, el distrito más rico de la Argentina. Ahí te das cuenta por qué caen las encuestas al gobierno, ¿no? En el Gran Buenos Aires dicen en algunas encuestas que está tercero. Bueno, y en los últimos 12 meses, esto es tremendo, esto es demoledor, esto es lo que deberían ver y percibir los integrantes del gobierno cuando dicen que está todo bárbaro. Cuando dicen que están dejando la vida. ¿Dejando la vida a favor de quién? Porque a favor del pueblo no lo están haciendo. Mire, ¿alguna vez tuvo hambre
el 32% dice que sí. ¿Cree probable perder su trabajo? El 48% cree que sí. ¿No le alcanza el sueldo? 65% de la población. 65% de la población que hoy por hoy no le alcanza el sueldo. Esta es la realidad que vive la Argentina. Por eso decimos que el gobierno, el presidente, viven desconectados de la realidad. Viven desconectados de la realidad. Porque estos son datos que elaboran centros especializados todos los meses. Y después tenemos los datos del INDEC que van acorde con esto que estamos dolorosamente, porque son hermanos nuestros que hoy por hoy pasan muchas necesidades. Me estaban comentando, mañana les voy a ampliar la información, pero los trabajadores de la economía social y de mercado que están haciendo a través de almacenes populares una tarea en el conurbano bonaerense impresionante para abaratar el precio de los alimentos, del pan y de alimentos de primera necesidad, terminaron un trabajo en Moreno sobre 200 chicos, en Moreno, sobre 200 chicos, 178 tienen problemas de malnutrición. En Moreno, sobre 200 chicos, 178 tienen problemas de malnutrición. Mañana les voy a ampliar esta información. Bien, la Corte, el presidente de la Corte abrió hoy el año judicial con una fuerte autocrítica para el Poder Judicial en la Argentina, advirtiendo sobre la baja credibilidad de la justicia y sobre los fallos de los jueces y el laburo de los jueces. Esto dijo Rosenkrantz. De legitimidad es, como dije, en parte una crisis de confianza. Y la desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. Para mostrar que el derecho es nuestro único interés, nos hace falta mucha constancia. Mostrar que no servimos a otros intereses y que solo somos respetuosos de la Constitución y de las leyes lleva tiempo. Es imposible recuperar la confianza ciudadana con logros aislados. Mostrar que solo decidimos en base a la Constitución y las leyes requiere que todos los jueces seamos coherentes todo el tiempo, en todas nuestras decisiones. Y para ser todos coherentes todo el tiempo debemos pagar un precio alto, pues debemos dispuestos a vivir con la falta de popularidad que algunas de nuestras decisiones pueden engendrar. Bueno, ahí, además de la autocrítica, de la advertencia, de reconocer lo mal que está la justicia en la Argentina y de admitir y de reconocer que no solamente la sociedad lo percibe, sino que hay jueces que actúan de acuerdo a otros intereses que no son los de la Constitución y de la ley, hay un dato. Irina, que hace años que cubre esto y que maneja y transita y camina los pasillos de tribunales, pero llamó la atención que cuando Lorenzetti inauguraba no faltaba un juez. Hoy solo hubo 3 jueces federales: Casanelo, Rafecas y creo que el juez Torres, si no me equivoco, Irina, ¿no? Exactamente, buenas noches. Buenas noches, Irina, ¿cómo estás? Sí, te diría que el dato de este evento, la ausencia de la mayor parte de los jueces de Comodoro Pi, que lo que guardan es una especie de lealtad histórica también con Ricardo Lorenzetti, que construyó con ellos una confianza particular. Los que no, digamos, las ausencias más notorias, porque además son los que solían estar asiduamente, fueron, por ejemplo, la del juez Ariel Lijo, que además dirige esta Asociación de Fiscales Federales, y la del juez Claudio Bonadío. Después faltaban todos los demás, como bien vos decías. Había algunos jueces de la Cámara de Casación y 2 jueces de la Cámara Federal. El que no estaba de la Cámara Federal era Martín Irursun, el famoso autor de la doctrina Irursun favorable a las prisiones preventivas. Entonces un poco el comentario ahí era que los que faltaban eran Martín Irursun y su séquito.
que bueno, que él no se conocía con... Pero es todo un dato político, ¿eh? Hoy la Corte emitió varios datos políticos. El discurso de Rosenkrantz admitiendo la falta de reconocimiento de la justicia en la Argentina y que actúan muchas veces a otros intereses, la ausencia de jueces federales, está hablando que también cruje el Poder Judicial, la soledad cada vez que está más solo es Stornelli. A Stornelli ni los fiscales más pro han salido a bancarlo, ni los fiscales ultraoficialistas están escondidos. Cruje el Poder Judicial también en la Argentina de hoy. Hay mucho rumor de acerca de un encuentro que hubo entre Irurzun y Stornelli, donde Irurzun le habría sugerido que vaya a declarar y Stornelli parece que se mantiene firme en que no. Esto es un poco lo que se cuenta en Comodoro Pi. Pero el hecho concreto y significativo es que nadie sale a respaldar públicamente a Stornelli. Claro. Ni Moldes, que es el fiscal ante la Cámara, ni Martín Irurzun, que es el presidente de la Cámara Federal, ni tampoco Eduardo Casal, que es el procurador general, ¿no? Interino. Bien, ahora seguimos. Hoy la Corte dio otro dato político y un mensaje clarísimo al poder. Por primera vez emite un fallo por unanimidad. Mire, Rosenkrantz siempre se apartaba. Ahí están la firma de los 5 supremos, de los 5 jueces de la Corte, para apoyar el trabajo del juez Ramos Padilla. Mientras Macri y su ministro de Justicia impulsan la destitución, quieren sacar a otro juez que les molesta. La Corte respaldó a Ramos Padilla y dijo que le va a enviar los requerimientos. Faltan todavía, ¿eh? Faltan, porque faltan técnicos que le envíen, peritos. Tiene que Ramos Padilla todavía trabajar sobre computadoras, sobre teléfonos celulares de D'Alessio, pero al menos hoy la Corte envió una señal política al gobierno, que mientras el gobierno impulsa la destitución, no solamente el gobierno, la Unión Cívica Radical, que era la guardiana como partido centenario del respeto a la justicia, a las libertades individuales. Hoy la Unión Cívica Radical, a través de su ministro, Garabano, quiere echar por tierra con los años de doctrina de los radicales por solo acompañar a Macri, que también está en un fuerte momento de debilidad política, ¿eh? Esto también es un mensaje a la Corte. Y si nos sorprendemos todos los días con las nuevas revelaciones del D'Alessio Gate, todos los días tenemos un dato nuevo que sigue aumentando el escándalo. Fíjese lo que reveló anoche nuestro colega Carlos Pagni. Espiaban también a través de D'Alessio a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La historia se repite como cuando a través de las escuchas ilegales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el propio circuito ilegal que había montado Macri lo espiaba a Rodríguez Larreta, que era su jefe de gabinete. Escuche lo que reveló anoche Pagni. Donde D'Alessio lo informa a Bogoliuk, es decir, a este comisario que reporta a la AFI, de cuestiones que tienen que ver con la vida personal de María Eugenia Vidal y con relaciones entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y un medio de comunicación, un canal de televisión, que estaba entre los que invitaba a D'Alessio como un gran prócer de la lucha contra el narcotráfico. Si esto fuera así, bueno, D'Alessio lo informaba a Bogoliuk y se supone que Bogoliuk a Magdalani, quiere decir que estamos en presencia de un espionaje clandestino de gente del gobierno contra gente del gobierno, o gente de Cambiemos contra gente de Cambiemos. Sería la AFI espiando o informando o inventando historias sobre María Eugenia Vidal y su vida personal. Es muy peligroso, porque yo quiero acá decir algo. Es pésimo, es ilegal, es ampliamente repudiable cualquier tipo de espionaje, sea quien sea en la Argentina.
sea María Eugenia Vidal, sea Cristina Kirchner, sea un periodista, el que sea. Es repudiable desde todo punto de vista. Ahora, si en el marco de este montaje ilegal, era el basamento del actual poder mediático, político y judicial, que lo tenía a D'Alessio como su factotum, porque bien dice el colega Pagni, lo llevaban a todos los canales, menos a este, por suerte, a este canal nunca vino. Porque era un emisario del gobierno, está clarísimo. Y ahora se revela esto, es un escándalo. ¿Por qué le digo que la historia se repite? Porque cuando se desmontó el espionaje ilegal que se había montado en la ciudad de Buenos Aires, se descubrió que desde una oficina que tenía Ciro Jaime en su calidad de abogado, se lo espiaba también a Horacio Rodríguez Larreta, que en ese momento era el jefe de gabinete de Mauricio Macri. Y hoy a la mañana, en Mañana Silvestre, me acordaba de algo, en referencia a esto que ahora Mauricio Macri le echa la culpa a su padre Franco de todos los delitos de corrupción del clan Macri o de las empresas del clan Macri. Cuando se descubrieron las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires, ¿sabe a quién le echó la culpa a Mauricio Macri? A su padre. Porque decía que Franco en realidad lo espiaba al cuñado, que no lo querían en la familia, el parapsicólogo casado con la pobre Sandra Macri, que murió. Y Mauricio Macri dice, no, en realidad mi padre, decía, mi padre contrató una empresa porque lo espiaba a mi cuñado para ver en qué andaba porque temían que se quería quedar con la fortuna. Fíjese cómo la historia se repite en todo, no solamente en echar, sino, si se confirma de esto, que Carlos Pagni advirtió anoche, que hay una carpeta donde aparece información sobre la gobernadora María Eugenia Vidal, es un escándalo que ya sobrepasa todos los límites. Y anoche también Carlos Pagni habló sobre las relaciones de Carrió, Paula Oliveto, con este personaje D'Alessio. Lo escuchamos. Se encuentra Ramos Padilla con militares, concretamente 2, Schettino y Vives, ligados a Carrió, que con conocimiento de Carrió o sin ese conocimiento realizarían en combinación con D'Alessio tareas de espionaje en contra de funcionarios acusados de kirchnerista, empleados acusados de kirchnerista en la aduana, en la época de Gómez Centurión. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de lo que está haciendo Ramos Padilla? Que es un juez al que el Consejo de la Magistratura acaba de poner como número 1 con 94 puntos de aprobación para cubrir la vacante estratégica del Juzgado Federal de La Plata, que es el juzgado electoral, el juzgado con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo que importa de lo que está haciendo Ramos Padilla, que se metió con lo que no hay que meterse, y es el submundo de la inteligencia. Hay una contaminación vergonzosa que ofende a la democracia argentina entre servicios de inteligencia oficiales o clandestinos y la justicia, sobre todo la justicia federal. Ahí está husmeando Ramos Padilla y da la impresión de que por eso se lo quiere destituir. Bueno, dio en la tecla el colega Carlos Pagni. Creo que es, Irina, el primer colega que fuera de este canal habla con todas las letras de este escándalo de espionaje ilegal y ayuda también, con la buena información que siempre posee nuestro colega, a desentrañar, a destapar y a hacer conocer lo que en realidad es. Lo dijo clarísimo. Ramos Padilla está sacando a la superficie la podredumbre de los sistemas ilegales que en la Argentina han funcionado, pero que este gobierno ha venido utilizando como arma de persecución política, de apriete, de extorsión y de espionaje, como se está comprobando. Fíjese
volvemos sobre lo que declaró el ex directivo de PDVSA. Fíjese lo que declaró el ex directivo de PDVSA. Esta mañana lo entrevistamos a Gonzalo Brusadovat. De él se trata. Esta mañana lo entrevistamos en Mañana Silvestre en Radio 10. 6 horas declarando ayer ante el juez federal Ramos Padilla. Y esto decía hoy. Realmente, ¿qué era lo que quería lograr D'Alessio de usted? ¿Por qué lo presionaba D'Alessio a usted? ¿Qué era lo que quería obtener? ¿Qué le decía? ¿Que usted tenía que decir qué? ¿O usted tenía que comprometer a quién? No, a ver, siempre la línea, en mi caso por lo menos, yo puedo hablar por mi caso. Sí, sí, obvio. Fue al principio siempre desde D'Alessio comentándome que él estaba hace mucho tiempo investigando actividades de PDVSA en la Argentina, que tenía información gruesa, como digamos una columna vertebral, que bueno, como yo había sido parte entre el 2010 y el 2014 de la vida operativa de PDVSA en la Argentina, necesitaba la información fina que le estaba faltando para unir, digamos, esos temas que él tenía de investigación. A partir de ahí tiene una serie de pedidos, cuando yo de alguna manera en la vida corporativa, privada, uno trabaja de cierta manera, se entera de cosas o no importa, no viene al caso, y eso se produjo en un marco ya después de la primera reunión con D'Alessio, donde a solas ahí me empieza a decir todo lo que él necesitaba y bueno. ¿Qué era lo que necesitaba? Pero básicamente, ¿qué era lo que necesitaba? Información de algunos negocios o supuestos negocios que se hacían entre los directivos o presidentes de PDVSA con las empresas de PDVSA en la Argentina, y algunas ministerios o entes de la Argentina, con la importación de combustible, bueno, y demás, y cosas que tenían que ver tal vez también con la causa del gas licuado, ese tipo de información. Cuando yo, bueno, obviamente me paro en una posición de negativa, ahí empiezan las presiones. ¿Y las presiones en qué consistían? Básicamente incluso hay una grabación que estaba por ahí, que básicamente yo tenía que declarar ante la justicia, ratificar una denuncia ante el señor fiscal Stornelli. La presión lo presionaba para que vaya a declarar ante Stornelli. Pero fíjese, porque esto lo declaró ayer en sede judicial también, el encuentro de Brusadovat con D'Alessio tuvo muchos encuentros. Mire lo que declaró ayer ante el juez Ramos Padilla. El encuentro del viernes 1 de febrero fue el más agresivo. Además de hablarme del armado de la causa, me indicó concretamente los términos de lo que yo debía denunciar, qué debía declarar. Es decir que Marcelo Sebastián D'Alessio le daba letra y cuenta, y ayer declara ante Ramos Padilla, Brusadovat, que cuando llega ante el fiscal Stornelli, Marcelo Sebastián D'Alessio primero charla 5 minutos con el fiscal Stornelli, y que le indica D'Alessio al fiscal Stornelli sobre lo que iba a declarar Brusadovat, a quien ya lo habían adoctrinado y le habían dado el libreto de lo que debía declarar. Todo esto está en sede judicial, muy similar a lo que denuncian los empresarios, a lo que denuncia el abogado Cunio Libarona, que viene ocurriendo en la causa de las fotocopias. El que declara como quiere Stornelli y Bonadío queda en libertad, el que no declara como ellos quieren, marche preso. Y para cerrar este bloque,
Elisa Carrió, cruje Cambiemos. Fíjese lo que dijo Elisa Carrió del ministro de Justicia, Germán Garabano. ¿Te amigaste o no todavía con el ministro de Justicia, Garabano? Yo no tengo trato con imbéciles. En general me preservo. ¿Por qué decís eso? De todas maneras, la Cámara condenó a los exfiscales en el caso AMIA, donde él ordenó no imputar. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error, ¿no? Para ser ministro de Justicia. Si hoy... Imbécil lo digo en el texto de la Real Academia, es decir, falto de inteligencia. No lo decís como insulto. No, no es un insulto, es una descripción objetiva según la Real Academia Española. Bueno, durísima, pero no solamente por la calificación que Carrió hace, sino que Carrió vuelve... No nos olvidemos que Carrió lo tiene denunciado a Garabano con pedido de juicio político, y acá lo reitera, por haber encubierto, tratado de encubrir todo el juicio por encubrimiento de la AMIA. Y lo dice Carrió, de este ministro de Justicia que ahora, con Macri, quieren destituir a un juez independiente como Ramos Padilla. Una línea, Irina, porque tenemos mucho más. ¿Qué va a hacer Stornelli mañana, se sabe? Y a sus colegas les dijo que no quiere ir, que no va a ir, que no piensa ir. Vamos a ver si esto es así o no. Como te decía, en tribunales había gente que le decía, mejor anda. Y luego habrá que ver qué hace el juez Ramos Padilla con esta yo creo situación. que ya mañana lo tiene que declarar en rebeldía al fiscal Stornelli. Es una posibilidad. Ya no da para más. Si a cualquier hijo de vecino lo declaran en rebeldía, me parece que ya tienen que terminar los pruritos. Bueno, está como con la diputada nacional Gabriela Cerruti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. Y vamos a hablar enseguidita Sí. sobre las expresiones de Mauricio Macri sobre que Franco era el corrupto, no él ni sus hermanos, ¿no? Pero antes, vos que también seguiste mucho la causa de espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires. Ahora anoche lo advertía Pagni, que parece que también la investigaban, la mandaban a espiar a la gobernadora Vidal. Sí. Se vuelve a... Porque cuando estaban en el gobierno de la ciudad lo espiaban a Rodríguez Larreta, los propios. A ver, yo creo que la familia Macri, como muchas familias empresarias en este país, ha hecho del espionaje ilegal parte incluso de sus negocios. Yo me acuerdo cuando era la causa del espionaje en la ciudad de Buenos Aires, que muchos nos decían, bueno, hubo una licitación muy famosa en un momento en el menemismo en que Soldati le gana a los Macri por $1 la licitación. Entonces los Macri se convencen que en realidad habían sido espiados por los Soldati para saber exactamente cuándo había que licitar. Y lo primero que contrata Mauricio Macri, Franco Macri, desde su empresa es este grupo Ackerman, que después termina además, son los que le prestaban el auto a Nisman cuando muere Nisman, digo, ¿no? Siempre el espionaje de seguridad privada, el espionaje ilegal ha ido de la mano de Mauricio Macri y de Franco Macri cuando él asume, ¿te acordás? En la ciudad de Buenos Aires, que terminamos pidiéndole el juicio político por esto, y que además yo recuerdo siempre, no dejo recordar, que Mauricio Macri estuvo procesado en la causa esa como jefe de la asociación ilícita dedicada al espionaje, y no fue procesado por un juez como querían decir, fue procesado por un juez, confirmado por la Cámara Federal, confirmado por la Cámara de Casación, pedido el juicio político en la legislatura, y solo pudo zafar de esa situación cuando fue presidente, que ahí es cuando lo sacan de la causa en su momento, y también lo sacan de la causa diciendo que todo lo había inventado el padre, que en realidad era el padre que quería espiar a su cuñado. Y que entonces, ahora, el padre habrá hecho lo que quieran, pero el que nombra al jefe de policía, el Fino Palacio, y la estructura de espionaje se arma en el gobierno de la seguridad, en el gobierno de la Universidad de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación y en ese momento en la nueva policía de la ciudad. Es más, ahí anoche lo recordábamos, Gabriela, el juicio, anoche lo contaba Irina Hauser, el juicio oral está dormido, pero excepto Macri, todos, el ex ministro de Educación, están imputados y tienen que ir a juicio oral. Está anulada, en realidad está anulada la causa, pero ahora está en revisión en la Corte. Hoy estuve chequeando justamente ese dato específico. La Corte tiene que revisar justamente la totalidad de la causa para ver si definitivamente puede ir o no a juicio. La primera vez que la elevaron a juicio oral fue en el año 2015. Año 2018, la casación terminó anulando
toda la investigación y ahora está en la Corte que está revisando eso. Sí, hay personajes que se repiten, ¿no? En Claro. la vida de Macri y en estas causas. Stornelli es uno, porque hay otra causa en la que está involucrado también, que también fue procesado Mauricio Macri cuando Stornelli era el jefe de seguridad De Boca. por un tema de cámaras, de videocámaras en la cancha de Boca que se habían comprado primero sin licitación y que eran para espionaje y que y termina procesado en esa causa Mauricio Macri, y el que había llevado adelante todo eso es Stornelli, ¿no? Que entonces cuando uno ve los personajes que se siguen cruzando hoy en la política y en la justicia argentina, ves que ahí hay un núcleo de gente que viene junta desde hace muchísimo tiempo, donde hacen negocios, hacen espionaje, y todo esto ahora se hace de esta manera desfachatada desde el Estado mismo. Exacto. Bueno, y sobre, a ver, vos hiciste 2 libros, conocés muy bien el entramado familiar de empresas, has investigado. Sobre esta aseveración que hizo el domingo, mi papá es el corrupto, yo no, ni las empresas, ni mis hermanos. ¿Qué Sí, decís? a ver, dice muchas cosas, ¿no? Dice cosas de él, digamos, y en esto yo hablo más en Big Macri, en el último libro, sobre quién es este personaje realmente que nos está gobernando y que es capaz de hacer esto y de decir esto. Cuando muere Franco Macri, vos lo sabés porque me llamaste, yo traté de no hablar, porque además era como la figurita fija a la que llamaban porque había escrito de Macri. Y digo, se acaba de morir el padre, yo no voy a salir a hablar mal del padre en este momento, total está todo escrito en los libros. Ahora, que él salga de esta manera a decir, a echarle culpa de una cantidad de cosas para exculparse él a 2 semanas de muerto el padre, realmente habla del tipo de personaje siniestro que nos está gobernando y que no tiene ningún tipo de escrúpulos, ningún tipo de miramientos. La verdad es que desde el año 93 en adelante, en que Mauricio Macri pasa a ser el gerente primero de Sebel, después de Sideco, y el accionista más importante de la empresa, las empresas, Sideco, IEXA, Sogma es el holding, el grupo general, las maneja Mauricio Macri. Esto no hay ninguna duda. El mismo Franco Macri en el año 2009 me dice a mí, le dice después a la revista Noticias, que Mauricio se había quedado con sus empresas. Ellos le hacen un juicio por insanía en aquel momento. Lo quieren declarar insano al padre. Hay que recordar eso. Quieren declarar insano al padre. Sí, no es una manera de decir que es un personaje sin ningún tipo de escrúpulos, Un muy amigo de ellos, el empresario Chodos, es uno de los que interviene en ese momento para parar eso que estaba sucediendo, que era realmente increíble, que estuvieran aliando a los hijos para, bueno, en el medio, la hermana menor está internada, la hermana mayor termina muriendo, después además de todo este episodio con el espionaje al marido de su hermana, pero yendo estrictamente al tema de los negocios, los dueños hoy de la empresa, desde el año 2011 en adelante, son los hijos de Mauricio Macri, son los 3 hijos de Mauricio Macri, los 3 hijos de Mauricio Macri, los 2 hijos de la hermana de Macri y Gianfranco y Mariano, porque es a quienes les pasa nominalmente las acciones, pero deja a cargo de la empresa, como han estado siempre a cargo de la empresa, a Leonardo Maffioli, que el nombre solo lo condena, pero es el gerente general de todas las empresas del Grupo Macri desde hace muchísimos años y sigue siendo el gerente general de las empresas también ahora. O sea, todos los negocios que han hecho las empresas del Grupo Macri desde el año del 1992 hasta que Macri va a la jefatura de gobierno, primero fue directamente él, el gerente general de Sebel, después de Sideco y después del Correo Argentino. Y a partir del año 2007, cuando asume la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pone a Maffioli, que es el que hace los negocios, y las acciones las pone a nombre de sus hijos. O sea, no hay nada que haya sucedido en ese grupo, como no hay nada que suceda en ese grupo hoy, porque hemos dejado de hablar de las licitaciones que sigue ganando Caputo, que sigue ganando Sogma, todo este tema de las energías renovables, los parques eólicos, todo eso está todo yendo a manos de las empresas, tanto de los Macri, de Gianfranco, sobre todo de Gianfranco y Mauricio, todos los temas de los terrenos. Bueno, fíjate que ahí hay una denuncia de Rodolfo Tailade que está avanzando sobre los parques eólicos, donde incluso le han pedido la documentación y niegan la documentación a la propia... Mira, lo que hacen los Macri con la justicia es una cosa absolutamente escandalosa, ¿no? No se presentan en las causas, tienen pisada la causa del Correo de la manera que la tienen pisada. Están ya citados a declarar los hijos de Mauricio Macri en esa causa porque son efectivamente los accionistas, está pedido es decir, que acá, declarar. Porque el otro día Macri criticó a la expresidenta dijo, haber metido a sus hijos o a Florencia
Es decir, acá la historia es similar, entonces los hijos de Macri hoy también... Pero yo creo que los hijos no son responsables de los padres y menos de los padres que decidimos hacer política o tener vida pública. Digamos, es nuestra decisión y los hijos muchas veces la penan, digamos, ¿no? De hecho, acá nunca nos hemos ocupado de ninguno de los hijos. Cada uno hace lo que hace. Pero digo, en comparación con lo que dijo Macri públicamente. Mauricio Macri, primero ha formado una nueva ha formado una nueva familia para las fotos y para la revista Caras. Con todo el amor que pueda haber en esa familia o no, la verdad es que Mauricio Macri, para separarse de la imagen de Franco Macri, inventa una nueva familia, que es la familia que hoy aparece en todos los medios, y nadie puede decir que no use a esa esposa y a esa pobre hija menor, niña, a la que usan permanentemente en todos los actos de gobierno. Pero además, los dueños de la empresa realmente son sus hijos, que son otra cosa, que son cineastas, que son productores de cine, pero que se dedican a otra ellos cosa. Tienen que responder ahora ante la justicia. Ellos son los dueños del 20% de las acciones de Sogma. Digo, están nominalmente a nombre de ellos. En la primera declaración jurada de Macri en la ciudad de Buenos Aires, él todavía las declara a nombre de él. En la segunda declaración jurada ya no las declara a nombre de él. Cuando le pedimos a la justicia que nos diga por qué Macri no está declarando las acciones de Sogma en su declaración jurada, que era una omisión de una información que tenía que dar, lo que nos responde la justicia es que los hijos de los dueños de las acciones ahora son los hijos que se llaman Jimena, Francisco y Agustina, los 3 hijos de los mayores. Y a la hija menor le dona un bosque en Misiones en su última declaración jurada. O sea, él, primero usa al padre, después usa a los hijos, y en el medio de todo esto trata siempre de zafar de la justicia y de echarle la culpa de lo que le está sucediendo a otro, ¿no? Ahora, con lo que están haciendo, por ejemplo, vos hablabas recién de esta causa y del tema del juez Padilla, es increíble, digamos, que en un programa de televisión del domingo haya dicho, en un momento, respetamos la independencia de la justicia, y a los 5 minutos le vamos a pedir el juicio político al juez que nos está investigando. La verdad es que, estamos frente a una persona, Carrió, que se ocupa de caracterizar la inteligencia, el grado de inteligencia de los funcionarios. Sería bueno que se preocupe por qué está haciendo Mauricio Macri, ¿no? Ahora, ¿vos creés que Mauricio Macri se autoincriminó? Digo, esto que tanto se ha debatido, que dicen Patricia Bullrich, Laura Alonso, recuperar lo robado. Hay que aplicar la extinción de dominio para la fortuna de Macri. Siempre hay que llamarlo a declarar en la causa en la cual él dice, porque él dice que es específicamente en la causa de la fotocopia, ¿no? En la causa que en esa causa él dice, efectivamente mi padre cometió un delito. Si efectivamente su padre cometió un delito y él lo sabe y a él le consta, va a tener que ir a declarar a esa causa y va a tener que explicar, por ejemplo, cómo su primo, Ángelo Calcaterra, que era parte también de todas esas empresas, y que está vivo, digamos, en ese sentido tiene un problema Mauricio Macri, no está implicado, y como él no está implicado. No hay manera de separar en las empresas a Franco Macri y a Mauricio Macri. Es más, la única manera que hay de separarlo es que a partir del 2009, Franco Macri no tiene nada que ver con las empresas en la Argentina. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro. Si estamos hablando del soterramiento del Sarmiento, estamos hablando de Ángelo Calcaterra. Si estamos hablando de otras obras, estamos hablando directamente de Sideco y de las empresas de Sogma. No hay manera, desde el 2009 Franco Macri se dedica al Macri Group, que es la empresa que tiene con su última mujer Nuria en China, que se dedica a los negocios con China. Un montón de negocios, si era algo que sabía hacer Franco Macri, era plata, con lo cual rápidamente volvió a montar una tremenda... A ver, yo lo escucho a Mauricio Macri, por ejemplo, hablando del desastre del Belgrano Cargas. Él era el concesionario del Belgrano Cargas. Claro, los Macri eran los concesionarios del Belgrano Cargas. Cuando no se hizo nada con el Belgrano Cargas, ¿qué pasó con el Belgrano Cargas? La concesión del Belgrano Cargas la tenía el grupo Macri. Él era el concesionario del Belgrano Cargas. Entonces, la impunidad con la que Macri habla de lo que él hizo o dejó de hacer, hablando de otros, como si a él no le tocara, como si no fuera él, realmente, a veces uno piensa que es una persona enferma, pero yo como con Carrió ya no creo más en que sean enfermos. Creo que lo que hacen, lo hacen con mucha conciencia, como plan y como producto de un proyecto político ideológico en toda Latinoamérica y no solo en la Argentina. Gracias, Gabriela, como siempre. Gracias por la invitación. Muy amable. Pedro Briga, la información internacional en Minuto 1. Dijo Pedro, Gabriela Cerruti, lo que hacen lo hacen con mucha conciencia. Y es lo que está haciendo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en los Estados Unidos. Solo que está cumpliendo el sueño del pibe, encontrarse con el presidente de los Estados Unidos allí en el corazón de la Casa Blanca. Está chocho.
está contento, le regala una camiseta de Brasil con la número 10 que dice Trump. Esto es impresionante, no se ve todos los días. Y además el domingo a la noche ofreció una cena a la Embajada de Brasil en los Estados Unidos y ahí dijo: siempre soñé con liberar a Brasil de la nefasta ideología de izquierda. Efectivamente está cumpliendo el sueño del pibe, pero claro, esto tiene consecuencias políticas. Está buscando ser aliado extra OTAN de los Estados Unidos, está planteando darle una base para el lanzamiento de cohetes a los Estados Unidos, perdón, de satélites a los Estados Unidos en Brasil, y además dijo que ahora se acabó la historia del antinorteamericanismo que tenían los presidentes anteriores. Vale la pena recordar que a Lula, Barack Obama lo elogiaba y dijo en su momento que era el líder más popular del planeta. Ahí vemos las imágenes de la camiseta que dice, miren lo que dice la camiseta 10. ¿Quién es el verdadero 10? Y Donald Trump, no cabe la menor duda, por lo menos para Jair Bolsonaro. Vamos a Israel. Ayer les comentábamos el escándalo político que existía y cómo se trabaja el modelo del ciberespionaje. Mire, escuchemos a un ex parlamentario israelí que se llama Erel Margalit. Él nos va a explicar bien cómo funciona esta trama de espionaje. Escuchémoslo. That are already here in Israel getting ready to tamper or threatening to tamper in the Israeli election. Now remember the pattern. You have an external agent, you have an internal player, and you have the meddling of information. And is it something that we should be worried about? Well, how is the elections happening and being monitored in Israel? Está planteando que hay o habrá ciberespionaje en el proceso electoral israelí que tiene elecciones el 9 de abril. Les decíamos, acusan al primer ministro directamente de dar las órdenes de hackear el teléfono del principal dirigente opositor y decir que fue hackeado por los iraníes. Ahora los saudíes, que están enfrentados a los iraníes, dicen que los iraníes le hackearon el teléfono al primer ministro. Ahora desde el primer ministro lo desmienten, pero que hay hackeados por todos lados no cabe la menor duda. Y que esto es parte esencial de las elecciones también. Y esto se llama espionaje. Gracias, Pedro. Pausa. Tenemos una próxima hora con mucha más información. Vamos a mostrarte el escándalo internacional que ahora roza el D'Alessio Gay. Mañana llega un diputado de la República Oriental del Uruguay a entrevistarse con el juez Ramos Padilla para buscar información de lo que roza, de lo que dijo el juez ante los diputados, de que esto podía alterar las relaciones con el Uruguay, con Irán, con Venezuela, con otros países de la región. Nuevas declaraciones, nuevos audios, los chats que siguen comprometiendo a D'Alessio con el fiscal Stornelli, que mañana tiene que ir a declarar ante el juez Ramos Padilla. Por segunda vez, ¿irá o lo van a declarar en rebeldía ante la justicia al fiscal Carlos Stornelli, cada vez más solo y cada vez más comprometido en el D'Alessio Gay? Enseguidita, toda la información acá, solo te lo contamos en Minuto 1.